Bueno, bueno, Grabando. Hoy es día 2 de septiembre de 2020. Normas jurídicas aplicadas al comercio internacional, es la unidad 3, los sujetos del derecho internacional público, el equipo constituido por Rodríguez, Ronda, Jacob y Moniasi. perfecto. Adelante. Bueno, bueno. Nosotros vamos a arrancar hablando de de los sujetos del derecho internacional público. Para saber qué es esto, primero lo vamos a definir. ¿Qué es el derecho internacional público? Es el derecho de la comunidad internacional. A diferencia del derecho interno, que es el derecho de las comunidades o las naciones, digamos. Sus normas son creadas por procedimientos propios a través de las fuentes propias de un orden descentralizado, y es el conjunto de normas jurídicas que reglan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional, o sea, entre los países y las relaciones entre los países, sea comercio y cualquier distinto de otra relación. Son sujetos de derecho internacional público aquellas entidades en las que concurren determinadas características, elementos y atributos propios del sistema, conformado principalmente por las siguientes entidades. Los estados soberanos, ellos tienen capacidad plena en el derecho de gentes. Esto lo quiero aclarar porque cuando hicimos el trabajo, a mí me hizo ruido y no sabía muy bien qué era el derecho de gentes, no sabía ni si existía la palabra gentes. Investigando un poco, me di cuenta que es en el derecho, derecho de gentes viene del latín y es el equivalente al derecho internacional, que esto viene de las relaciones que existían entre los romanos y los no romanos, y es desde eso que viene la exclamación esto de derecho de gentes. Bueno, sigo. Y también los beligerantes, que eso después lo vamos a definir. Crean el derecho internacional a través de los tratados y las costumbres, y son al mismo tiempo agentes de derecho, puesto que tienen la facultad de hacerlo cumplir. Las organizaciones internacionales son de capacidad limitada por el objetivo de su creación. Pueden crear normas jurídicas internacionales y costumbres, está dentro de la capacidad limitada de estas organizaciones. Perdón, pueden crear normas jurídicas internacionales porque actúan como sujetos necesarios en los tratados. Claro. ¿Sí? También están las comunidades beligerantes. Perdón. Sí, no pueden, ellos no pueden. La Cruz Roja no puede agarrar un día y decir, bueno, y entonces para que todos aquellos que quieran tienen que usar una camisetita blanca. No. Sino que son sujetos creadores de normas jurídicas porque son los miembros que participan en la constitución y redacción de tratados internacionales. Entonces la Cruz Roja puede firmar un convenio internacional con un país y regular tal cosa. Entonces dicen, bueno, está bien, cuando vos veas un jeep, un camión, un barco, un avión, un helicóptero o una persona con un chaleco con la Cruz Roja, a ese tipo no se le dispara. Aunque no lo crean, hay una ley para la guerra. La guerra Sí. está normado y no se pueden violar las reglas de combate. Entonces, un tipo que está con un chaleco, con una cruz roja en el pecho, a ese no se le dispara. Pero también ese tipo que atiende a los heridos de uno o de otro bando. Entonces, a esos no se les pega. Imparcial. Después igual se habla más de las comunidades beligerantes. Bueno, no, eso me decía referencia a la creación de normas por parte de ¿cómo que se llama? De los organismos internacionales que lo crean a través de los tratados, no de las comunidades beligerantes. Yo lo decía porque la palabra también me resonaba, me hacía un poco de ruido, y después, cuando hacemos el trabajo, viene de bélico, digamos. Pero bueno, son todos los grupos rebeldes. Claro. Bueno, después están las comunidades beligerantes y los movimientos nacionales de liberación. El Estado ha sido considerado sujeto indiscutible del derecho internacional clásico y el contemporáneo. Como entidad organizada soberana, surge Europa Occidental en el siglo XVII, cuando se celebraron los tratados de Westfalia, que ponen fin a la guerra de los 30 años, que duró del 1618 al 1648.
y se crean los estados nacionales, los cuales los elementos que lo conforman se encuentran a continuación, y son la población, el territorio determinado, el gobierno y sus tipos, y la capacidad de entrar en relación con otros estados. Teniendo dichos elementos, se construye un estado, aunque no sea reconocido por la comunidad internacional. Esto quiere decir que no necesariamente tiene que estar reconocido por la comunidad internacional para que se cree un estado. Se habla de otras variantes que se necesitan, que ahora igual las voy a detallar un poco mejor, pero no necesariamente tiene que estar reconocido por la comunidad internacional. Está el ejemplo de los gitanos, me parece, si no me equivoco, que son un estado pero no están reconocidos por la comunidad internacional. Tratándose de estados federales, existe una sola persona de derecho internacional responsable por los actos y omisiones de todos los estados miembros. ¿Qué es el estado federal? La posibilidad de celebrar acuerdos internacionales la tiene el mismo. Disculpen, ahí me trago un poquito. La población, uno de los sujetos... Perdón, volvé un poco para atrás, así explicamos bien lo de los federales, Sí. porque quedó así como bien. Tratándose de estados federales, existe una sola persona de derecho internacional responsable por los actos y omisiones de todos los estados miembros. Un estado federal es la conjunción de varios estados en un solo estado. Para que lo entiendas bien, es Estados Unidos. Cada uno de los Estados Unidos, por eso se llama Estados Unidos, son todos esos estados unidos bajo un solo estado federal, y el gobierno federal representa a todos los estados. En la Argentina pasa lo mismo. En vez de llamarse Pero estados, cada estado tiene sus leyes o algo así, ¿no? Sí, por supuesto, en la Argentina también. Lo que pasa es que en la Argentina somos argentinos y nos tiramos a chantas, y acá en vez de cada uno hacer bien, a ver, cada provincia acá podría tener un código de fondo, lo que es el código civil, un código penal, un código procesal. Acá levantaron toda la mano y dijeron, adherimos al federal. Ya alguien lo hizo, me copio, copy-paste, sin que existiera el copy-paste en 1810, pero a lo que voy es que son unidades distintas, En un mismo estado. estados separados, cada uno por su lado, que en un acta deciden crear una unidad nacional y un estado federal. Ese estado federal es la República Argentina, y en Estados Unidos son los Estados Unidos de Norteamérica. Por acá, a ver, vos, bueno, date cuenta que cada provincia ahora ha legislado por su lado el tema del COVID, y hay, si ves TN y te aparece, hay un programa que se llama La Argentina Partida, una cosa así, ves cómo cada provincia tiene una reglamentación distinta a la otra en cuanto al ingreso, si pueden o no ingresar. Yo estaba viendo ahí que en Mendoza los camiones le ponían una faja en la puerta para que no puedan abrir la puerta, para que se queden en el camión, o sea, pueden llegar al destino, desembarcar, descargar el camión y después seguir sin que el chofer se baje para evitar los contagios. Entonces vos decís, bueno, y esto lo hizo Mendoza. Y San Luis directamente hizo una zanja así a lo largo de toda la frontera para que los autos no puedan pasar, o puso un montículo en un pueblo que era la mitad de San Luis y Córdoba, no me acuerdo si era, donde los tipos del pueblo, el pueblo era de Córdoba, y pusieron un montículo de tierra en una calle y no pueden cruzar a donde está el campo con los chanchos. Cuando pusieron el montículo de tierra, los tipos que estaban trabajando en el campo hace 150 días que están durmiendo en los galpones con los chanchos y no pueden volver a las casas, porque la provincia dijo, no, listo, se cortó, pasa y no pasa. Situación que ocurrió en Berlín cuando se hizo el Berlín Occidental y el Oriental, en la separación después de la Segunda Guerra, pero era la Segunda Guerra. Esto es por un coso, vos date cuenta que las normas las impone cada provincia, y eso es posible porque esto es un gobierno federal en el que cada uno tiene la potestad de realizar sus propias leyes, dentro de un marco normativo general, que son los códigos de fondo, como el Código Civil, Procesal, el Penal. ¿Sí? Ese es el federal, eso es lo que estabas explicando en esta figura, ¿sí? O sea, y los tratados internacionales, de hecho, fíjense que las provincias se pueden endeudar con el exterior, con otro estado, se pueden endeudar, o sea,
nada obsta que la provincia de San Luis, Córdoba, Mendoza, la que sea, Tucumán, Misiones, pueda tomar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo o un préstamo de un fondeo de educación de las Naciones Unidas, y que la provincia firme un convenio internacional con otro organismo internacional como es la OEA para fondearse para poder hacer algo. ¿Por qué? Porque es un estado independiente que forma parte de una república federal. Entonces, tiene la prerrogativa y puede hacerlo. Bueno, Sí, sí. seguimos. Bueno, uno de los elementos es la población, que la población no existe un número fijo, por el cual un grupo humano no puede aspirar a ser un Estado. La población se compone, puede ser por nacionales, que el Estado tiene una supremacía personal, que se origina en el vínculo de la nacionalidad y que le permite ejercer en cierta medida sus poderes, aunque estas personas no se encuentren en su territorio. Y extranjeros, que sería lo mismo, pero al revés, o sea, básicamente es el Estado ejerce una supremacía territorial por el simple hecho de que se encuentra habitual o accidentalmente dentro del ámbito en el que ejerce soberanía territorial, aunque no tengan su nacionalidad. Esto quiere decir que el nacional tiene la nacionalidad digamos, del país, y por más que no esté en el país, también está bajo los regímenes de la nación en la que tiene su nacionalidad, para ser redundante, y el extranjero, una vez que entra al país, también toma esas derechos y obligaciones impuestas por la nación. Sí, algunos derechos y algunas obligaciones. Porque, por ejemplo, yo siendo argentino, si vivo en el exterior, yo soy argentino y vivo en Nueva York, cuando hay elecciones, tengo, si estoy inscripto en el consulado, tengo el derecho y el deber de votar. ¿Sí? En cambio, el norteamericano que reside en la Argentina no tiene derecho a voto, porque es extranjero. Entonces, no todos los deberes y obligaciones los tiene. Y Eso depende de la hay, ciudadanía, ¿no, profe? sí, sí, Claro. no, ¿Cómo? No entendí, profe, no entendí eso. O sea, un argentino en Nueva York, ponele, hay elecciones en Nueva York, tiene que votar por Nueva no York. hay elecciones en Nueva York, hay elecciones presidenciales en la Argentina, y él es argentino, Ah, en Nueva York se puede anotar en el consulado e ir a está votar. bien, está bien. Está Claro. bien, En sí, sí, Nueva no, York, en no pensé que era al Madrid, revés, no entendí al revés. en Madrid, en Roma, en donde sea, ¿sí? Porque para Sí. nosotros el voto es obligatorio. Para los norteamericanos el voto no es obligatorio, y tampoco es obligatorio que un norteamericano que reside en la Argentina vote en la Argentina, porque no podría votar, solamente votan los connacionales, dicen. Claro. Aparentemente hay algunos muchachos paraguayos que le dieron documento para que vengan a votar. Pregúntenle a Coqui. Dale. Lo que da derecho a tener todos estos derechos es justamente la ciudadanía. Claro. Por eso hay una parte que van a hablar ustedes ahora de la ciudadanía. Claro, te da nacionalidad. Bueno, Claro. un grupo, ¿sigo? Sí, sí, por favor. Ah, parecido. Un grupo humano puede organizarse de diferentes maneras. Si lo hace en forma de Estado, podrá adquirir personalidad internacional, y eso es una cuestión jurídica. Dentro de un Estado o a través de varios Estados, un grupo de personas puede asumir la condición de una nación si se dan ciertas circunstancias, y esta es una cuestión política. Según la teoría objetiva, habrá una nación si existe una comunidad de territorio, de lengua, de raza y de religión, es decir, elementos objetivos de unión. Según la posición subjetiva, el cemento nacional es un cierto clima espiritual que se hace en un grupo, que es un grupo, una familia. Y la corriente mixta, que dice que una cosa, digamos, lleva a la otra, que los elementos objetivos terminan dando una, una vida social más, da los elementos subjetivos, no sé cómo explicarlo bien. Claro, que lleva a la espiritualidad, una vez que da una unión que lleva a la espiritualidad y hace que una cosa lleva a la otra, o sea, que depende de una cosa de la otra, eso. Sí. ¿Quién es Riquelme ese? Y sí, la verdad. Digo, Territorio. el territorio, sí. No, pensé que estaba ladrando el perro, que no sé, diciendo algo. ¿De quién es el perro que ladra?
Los mutea a todos para no escuchar al perro, a menos que el perro sea tuyo, Luca, y ahí lo vamos a escuchar también. Habilita el micrófono para hablar. Ah, ahí está. Estaba hablando sin el micrófono. El territorio se define como el ámbito dentro del cual aquel ejerce competencia que es general y exclusiva. Dicha competencia es general, puesta que un Estado intenta satisfacer todas las necesidades de su población y por eso ha sido calificado de civitas perfecte. Se trata también de una competencia exclusiva porque excluye la competencia de todo Estado o sujeto internacional en su territorio, excepto en ciertos casos, como cuando existe alguna forma de extraterritorialidad o la intervención de otro Estado en ese territorio está permitida por el derecho de gentes. El derecho de gentes, ya expliqué más o menos Derecho lo que es. internacional. El siguiente Sí, lo del lo territorio explica. es que el Estado tiene el poder total y absoluto de ejercer sus derechos sobre todo lo que es ese territorio, que ustedes en el trabajo desarrollaron bien cuáles son las tres partes del territorio, y, y van a Sí, ver sí. algo de Está más adelante extraterritorialidad. eso. ¿Cómo? Está más adelante eso. Sí. Y van a ver también que se traslada lo de extraterritorialidad, se traslada a las naves, buques, aeronaves, que lleven el pabellón nacional. O sea, toda cosa, todo buque que tenga la bandera argentina rige la ley argentina. Lo mismo que en un avión. Si vos vas en un avión y estás cruzando el Atlántico porque estás volando a Europa, y en ese avión alguien saca un cuchillo y se lo clava en el cuello a alguien, la ley competente en espacio aéreo internacional es la ley argentina, porque el avión es de bandera argentina. Ahora, si estás en un avión norteamericano, estamos volando en Alitalia, será la italiana. Si estás volando en un vuelo de cabotaje, en un vuelo con escala, perdón, que hace Buenos Aires, México, Miami, y estás en espacio aéreo internacional, bueno, serás detenido por las fuerzas, siempre vas a ser detenido por las fuerzas policiales del puerto de destino, del primer puerto de destino, pero la norma que compete es la norma de la bandera del avión. Te detienen en ese avión, se juzga, e inmediatamente después empieza a ocurrir lo que es el fenómeno de la extradición, cosa que también ustedes definieron y que van a explicar Sí. más adelante, pero se los voy adelantando como para que digas, ok, o sea, el tipo se portó mal y se fue. Hay países que tienen extradición y hay otros países que no tienen convenio firmado de extradición. Pero cuando veamos la extradición se los cuento. Dale. El gobierno. Ahí sigo yo, ¿no, Luca? Sí, Lea. Va. Bueno, como bien decía Luca, el Estado está conformado por estos elementos y sus condiciones, y otro es el gobierno. Lo que habla es que el derecho internacional privado exige que haya un gobierno efectivo que ejerza la potestad del Estado en este territorio y sobre esa población que antes estábamos hablando con Luca. La forma de gobierno que esa población tenga no es relevante para el derecho de gentes, solo que interesa que el gobierno sea efectivo. Significa, digamos, que los poderes estatales se ejerzan en general y bueno, y sea de una manera efectiva. No sé por qué le pusieron privado, porque no sé por qué le pusieron acá el derecho internacional privado. Me sonaría más que sea el derecho internacional público. Público, claro, claro. Sí, No, se se nos me... pasó. Bueno, no importa. La soberanía. Bueno, perfecto. La soberanía habla de que es un requisito exigido para el Estado y se encuentra en el plano internacional con sus límites naturales en la igualdad soberana de los Estados y en el propio derecho internacional que impone a estos ciertas obligaciones. Digamos, en rigor o a rajatabla, lo que dice la soberanía es que debe ser tomado en el derecho de gentes en un sentido relativo, como una soberanía limitada, por así decirlo, por contradictorios que ambos términos parezcan. De otro modo, no admitiría coexistencia entre iguales, puesto que concebida en términos absolutos, la soberanía solamente podría ser patrimonio de un único Estado. Seguimos con la soberanía.
bueno, y tiene como consecuencia que el Estado no está sometido a ninguna autoridad superior, y bueno, se deducen dos importantes conceptos. Uno es que en su relación con el derecho internacional público, las limitaciones a la soberanía estatal no se presumen, como lo dijo el Consejo Internacional de la Justicia en el asunto Lotus. El asunto Lotus, yo también estuve investigando una parte de lo que era, corríjame, profe, si estoy mal, es un asunto legal en un territorio marítimo entre un francés y un turco, donde tengo entendido que un francés estaba manejando una nave turca en territorio francés y hubo una colisión. ¿Es así, profe? ¿Sí? ¿No? No, no sé, seguí, te escucho. Quiero saber Ok, qué pasó, ok, porque de esto lo que ok. va a determinar es la soberanía, y la soberanía aplica sobre la bandera de ese buque que haya estado. Las naves, los barcos no se manejan, los barcos se pilotean, pero que haya estado siendo piloteado por un francés. ¿Y qué dijeron? ¿Qué pretendieron decir? Que como era francés, en agua francesa, pero como el barco era turco, iba a entender la justicia francesa. ¿Qué pasó? A ver, contámelo. Algo así. Yo lo estuve investigando, pero la verdad es que no me lo acuerdo específicamente. Sé que era parte de que ahí, digamos, sentaron una base sobre lo que vendría a ser la soberanía en dichos territorios, pero no sé específicamente el caso. Igual una nave que está en aguas internacionales sí prevalece el Sí, pabellón. En aguas locales prevalece la norma local. Pero si se va a juzgar y es un delito para el país del pabellón, puede ser extraditado para que sea juzgado en el país de bandera de origen. Después lo busco, el caso Lotus. ok, sí, en realidad es como que sentaron, a causa de eso, sentaron un precedente, bueno, donde supuestamente Francia protestó que las autoridades turcas no tenían jurisdicción, y ahí empieza todo. Claro, no tenían Eso jurisdicción porque estaba en aguas francesas. eso mismo, tal cual. Bueno, y otra habla de que en su relación con otros estados tiene la facultad de restringir su propia soberanía, ya que a través de tratados, sean por actos, no, ya sea por tratados, perdón, por actos unilaterales. La soberanía estatal es un verdadero principio constitucional de la comunidad internacional, ya que con su descentralización forman el anverso y reverso de la misma moneda. Bueno, seguimos ahora con organizaciones internacionales. Acá lo tengo, espérame. En Sí, 1926, Turquía procedió a iniciar un juicio contra el ciudadano de nacionalidad francesa que estaba al mando de un buque francés que colisionó con una nave turca en alta mar. Producto del eso abordaje mismo. murieron 8 turcos. Francia presentó alegando a las autoridades turcas que no tenían jurisdicción. La Corte Permanente de Justicia Internacional se preguntó sobre la existencia del derecho internacional, de alguna regla que prohibiera a Turquía el ejercicio de la jurisdicción para conocer el hecho que había ocurrido fuera de su territorio, resolviendo a favor de Turquía por cuanto las consecuencias del hecho ilícito se habían hecho sentir en una embarcación turca. La Claro. jurisdicción. En este caso, la Corte señaló que los estados gozan de entera discreción para establecer su jurisdicción sobre cualquier hecho, aun cuando éste ocurra en el extranjero, siempre que no exista una regla específica que lo prohíba. La Claro. primera y principal limitación que impone el derecho internacional a los estados es que la falta de una regla prevista en contrario, un estado no puede ejercer de ninguna forma su poder en el territorio de otro estado. En este sentido, la jurisdicción es ciertamente territorial. Ella no puede ser ejercida por un estado fuera de su territorio, excepto en virtud de una regla permisiva derivada de la costumbre internacional o de una convención. De Claro. esto no se sigue, sin embargo, que el derecho internacional prohíba a los estados ejercer jurisdicción en su propio territorio con respecto de cualquier situación relacionada. Cuando dice alta mar está hablando de aguas internacionales. Sostener el derecho internacional impusiera sobre los estados Sí. una prohibición general de extender la aplicación de sus leyes y la jurisdicción de sus tribunales sobre las personas, los bienes y los actos que están fuera de su territorio, y así como una excepción a esta prohibición general, el derecho internacional permitiera a los estados hacerla solo en determinados casos. Pero
Ciertamente, esto no es lo que ocurre en el derecho internacional tal como se lo presenta hoy en día. La soberanía de los estados. La Corte en el caso Lotus estimó que el derecho internacional público regula las relaciones entre estados independientes. Bien, por consiguiente, las normas jurídicas que obligan a los estados se basan en la propia voluntad de estos. No puede presumirse entonces restricciones en la independencia de los estados. A falta de una regla permisiva en contra, la restricción que el derecho internacional impone a los estados en el sentido que no pueden ejercer su poder de cualquier forma en el territorio de otro estado, está por encima de todo. Sin embargo, cabe aclarar que si bien el derecho internacional público regula el ejercicio del poder estatal entre estados, dicho complejo normativo está lejos de crear una prohibición general de los estados, no puedan extender a la aplicación de sus leyes y la de sus tribunales, las personas, propiedades, actos fuera de su territorio. A ver, quiero ver enlace, ¿qué pasó? Esto solo demostraría que los estados en la práctica usualmente se han abstenido de iniciar procesos criminales y no probaría que ellos reconocen estar obligados a actuar de este modo, ya que solo sería posible hablar de una costumbre internacional si dicha abstención estuviera basada en la convicción. O sea, cualquier estado puede reclamar, pero era lo que les decía, porque era en aguas internacionales, Internacionales, tal cual. pero si estaban en aguas del propio estado, era indudable la soberanía que ejercía el Estado porque estaba en sus aguas. Se dedujo en la práctica los procesos criminales solo se puede presentar a los tribunales del Estado del pabellón y que esta circunstancia da cuenta de un acuerdo tácito por parte de los Estados y consecuentemente, mirá, si los tipos murieron arriba del barco de bandera turca, es territorio turco, el barco es territorio turco, y entonces se le podía juzgar penalmente al francés que pilotaba la otra nave en la justicia turca porque el incidente ocurrió, la muerte ocurrió dentro del buque, por más que Claro. el choque, el término es transbordo, no me acuerdo, lo leí, haya sido en aguas internacionales. No es que el tipo cayó y murió ahogado en aguas internacionales, No, ahí no, fue sería dentro del barco. aún peor. O sea, si yo choco, colisiono con un barco de bandera turca y producto de la colisión muere un tipo, toda la norma que está dentro del buque es turco y entonces el francés del otro buque, que pilotaba el otro buque, tiene que ser ejecutado, no, procesado según la normativa. Bueno, dale, la organización internacional. Perfecto. Una organización internacional es toda organización formada normalmente por sujetos del derecho internacional público y es regulada por un conjunto de normas propias con miembros, alcance o presencia internacional y unos fines comunes. Por ejemplo, acá habíamos hecho una lista bastante más grande, pero bueno, achicamos y las principales son como la UNESCO, el UNICEF, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Mercosur, el NAFTA, después había otros como la Organización de los Estados Americanos, la OASI, la Aviación Civil Internacional, pero bueno, Sí, pusimos ¿qué las es la principales. UNESCO? La UNESCO... Eso es un tema, eso lo tiene que desarrollar, ahora decilo, si es que lo tienen, pero esto es tema de la próxima bolilla en la que Briceño tiene que hablar. Ah, entonces no decimos nada, profe, no No, adelantamos sí, nada. sí, porque agarrás y tirás nombres y No, decís sí. UNESCO. Sí, profe. Hola. Sí, Hola. Jessica. Bueno, nada, nosotros, como decía mi compañero, teníamos la lista más amplia, pero bueno, lo de la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Muy ¿Sí? bien, buenísimo, rápido Google, funciona los pedos, me encanta. No, Ahí está no, igual, no, lo profe, saqué del Word, educación y lo saqué cultura. del Word. ¿Y UNICEF? ¿Cómo? UNICEF, Ay, se Es un fondo para la corta, infancia. profe. Ah, ya. ok. Organización. Son organismos dependientes de Naciones Unidas, dentro de las facultades que tiene Naciones Unidas dentro de lo que es la Carta Orgánica, su clan
nos van a contar la clase que viene. ¿Y el Fondo Monetario Internacional qué sería? Los malos que le prestan plata a la Argentina, cobrándole cualquier cosa. Bueno, lo vamos a ver en la próxima clase. La Unión Europea, Mercosur, NAFTA o Tratado de Libre Comercio. Sí, de Norteamérica, ¿no? Hello. Hello. Hola, hola. Probando sonido. Sí. 1, 2, 3. Sí, profe. ¿Me escucha a mí? Sí. Lea. Me anda ¿Qué muy mal pasa, internet ahora. Me está cortando todo el tiempo. ¿Seguimos? Sí, sigan. Bueno, Quería saber lo que era el Eh, NAFTA, porque ahí pusieron NAFTA y pusieron Tratado de Libre Comercio, pero ¿el Tratado de Libre Comercio de quién? NAFTA es el tratado que es entre Canadá, Estados Unidos y México, Es el Tratado de ¿no? Libre Comercio de América del Norte. Eso. Significa North American Free Trade América Agreement. del Norte, sí. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Te escucho? Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Se me había tildado. bueno, seguimos con jurisdicción ya. Dale. Sí. No lo veo yo. La personalidad jurídica sirve para encontrar... Lo pongo en el mío. La personalidad jurídica sirve para encontrar un acceso de los individuos a las jurisdicciones internacionales. Las instituciones europeas, donde se encuentra la evolución del derecho internacional, otorgan a los individuos el acceso a las jurisdicciones internacionales. Sin embargo, no hay una jurisdicción internacional con acceso directo de los individuos. Solo los estados son los verdaderos sujetos del derecho internacional. Y después habla de que el territorio de un estado comprende el territorio terrestre, aguas interiores y el mar territorial y el espacio aéreo, que sobre eso ahora nos vamos a explayar un poco más, donde encontramos muchísima información. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Ah, se me tildó la pantalla del Zoom. Bueno, los espacios terrestres, marítimos y aéreos. Habla de que el Estado ejerce la soberanía absoluta sobre el espacio terrestre, marítimo y aéreo que guardan íntima relación entre sí. El espacio terrestre es la superficie continental e insular que pertenece a nuestro país. La superficie argentina tiene un total de 3.761.274 kilómetros cuadrados y ocupa el 8º lugar en el orden que indica de manera decreciente las superficies de los territorios de la totalidad de los países del mundo. Acá habíamos hecho en el Word, habíamos adjuntado un par de imágenes y habíamos hecho un cuadro donde se explicaba más detalladamente, capaz para la visualización, pero no lo pudimos poner porque se pixelaba todo. Muy bien. Del espacio marítimo también encontramos mucha información, y bueno, lo tuvimos que resumir. El espacio marítimo conformado por mares y océanos es utilizado por los estados para navegar, comerciar y extraer sus riquezas. Debido a las diferencias de criterio, se delimitaron los mares con el objetivo de definir las áreas que quedarían sometidas a la soberanía de los estados y las zonas que permanecerían bajo la jurisdicción internacional, como en el caso que hablamos anteriormente, que lo terminó de explicar el profe. Con respecto a la ONU, luego de la Segunda Guerra Mundial, la ONU comenzó a tratar los derechos marítimos. Argentina presenta un amplio litoral marítimo y se extiende a continuación de la línea de la costa hacia una distancia de 12 millas marinas, es decir, alrededor de 22 kilómetros. Bueno, nada, se mide en millas, en realidad es la unidad métrica internacional, tengo entendido. Bueno, el 14 de agosto de 1991, Argentina reclama los derechos soberanos a través de la Ley 23.968, que es la ley de los espacios marítimos, con respecto al sector antártico argentino. Y bueno, por último, el espacio aéreo, que comprende la atmósfera,
que se extiende sobre los espacios terrestres y marítimos, hasta una altura de 100 kilómetros aproximadamente contados desde el nivel del mar. En él se desarrolla la actividad aeronáutica. Esto significa, digamos, que como es aéreo, comprende tanto el territorio terrestre y lo que es la parte marítima. La masa gaseosa que cubre la Tierra queda sometida a la jurisdicción internacional. En ella no se aplican los derechos sancionados por un Estado en particular, sino las normas consensuadas por la comunidad de países en su conjunto. La porción que excede el espacio aéreo nacional configura el denominado espacio ultraterrestre. Más allá de estos 100 kilómetros aproximadamente, sería, digamos, el espacio ultraterrestre. Y en 1959, la ONU creó la Comisión para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, cuyos objetivos se refieren al uso pacífico, justamente, la responsabilidad y la cooperación de los asuntos espaciales. Yo tengo tildada la pantalla, no sé si... No, pasaste ahí, está la responsabilidad internacional. Sí, ahí Sí. tendría mi compañero, o Jessy. Yo, arranco Perfecto. yo. Bueno, sigo con la responsabilidad del Estado en el derecho internacional público. La responsabilidad internacional es la institución dirigida a la restauración del ordenamiento internacional o de la mera normalidad de la vida internacional ante aquellas conductas lesivas para los diferentes miembros de la sociedad internacional atribuibles a determinados sujetos internacionales. La misma derivará tanto del acto ilícito, es decir, contrario, por ser la norma internacional latamente considerada, y de aquellos otros comportamientos lícitos susceptibles de generar perjuicios para terceros, como de actividades de alto riesgo para el entorno ecológico de la humanidad, independientes de ilícito previo alguno y cuya cobertura ha sido convencionalmente acordada. Seguimos con el mismo tema de responsabilidad. Esto tiene dos teorías. La primera es la teoría de la falta, que nos habla de la responsabilidad de un Estado que se encuentra supeditada al hecho de que cometa una falta que viole una norma del derecho internacional. Se ha considerado que el hecho que constituye la falta no es más que una violación a un deber internacional, entendiendo como el deber general de no dañar a los otros. Después, en la teoría de la responsabilidad objetiva, despoja de elementos subjetivos y se funda exclusivamente en el hecho de que